o Revolución Cubana. Em, Perdón, me sale un cartelito en la pantalla. Y está bueno, me gusta que las personas que conocen por primera vez el museo y la historia del Che sepan que Ernesto Guevara fue un hombre, un niño que vivió en esta casa, que forjó sus valores, adquiriéndolos con su familia, del brazo y del apoyo incondicional de su madre, que vino a esta ciudad porque padecía una enfermedad muy peligrosa para la época como era el asma. Es el único y el principal motivo por el cual llegan aquí a Altagracia. Y bueno, acá descubrió que él puede ser un niño normal, que él puede realizar actividades, juegos, reuniones, como cualquier niño que hasta ese momento no lo hacía porque su enfermedad lo impedía. Altagracia no lo cura del asma, pero le da esa vida tranquila que tanto buscaba. Acá, al tener un clima seco, no solamente Ernestito Guevara, quien luego fue el Che, sino muchas personas vinieron buscando ese clima que era ideal para un enfermo del asma, que era una afección respiratoria. Acá viven 11 años y es el lugar del mundo donde viven por más tiempo. Por eso me gusta que las personas que vienen descubriendo el Che, primero descubren Ernestito y a partir de ahí luego puedan transitar quién fue el Che Guevara. Si les parece, vamos a hacer un recorrido virtual por toda la casa mostrando lo que la gente viene y descubre cuando hace una visita en nuestro lugar. ¿Sí? Bueno, yo estoy en la recepción, me estoy moviendo porque estoy con mi móvil. Vamos a comenzar desde la recepción, en donde nosotros a los visitantes, mediante estas 4 fotos, le mostramos lo que van a encontrar en el recorrido. Obviamente su niñez, su adolescencia, que es la etapa en la cual hacen ese famoso viaje que estábamos viendo, diarios de motocicleta junto a Granados. Después voy a girar rápido porque me quiero detener en esta foto, la parte del revolucionario, la revolución cubana, luego el Congo y luego Bolivia, y la parte menos conocida, que es la etapa de papá, de esposo, de sus hijos, su familia, sus 5 hijos, y cómo él, a pesar de tener una vida muy cargada de distintas actividades y funciones, se daba el tiempo para ser padre y para ser esposo también. Eso vemos en el recorrido del museo, maqueta de toda la casa en braille, para personas ciegas. Después tenemos cartillas en braille con toda la información de cada una de las salas, explicación en inglés y en español para los visitantes. Bueno, vamos a comenzar el ingreso por la primera habitación. Esta casa está original a cuando ellos vivían. Están viendo las mismas habitaciones, el mismo piso, los mismos techos, la distribución está original. Acá nosotros vemos la infancia. Esta ambientación muestra a un niño, la ropa, sus calzados, los juegos, libros. Hay muchos libros porque él era un aficionado a la lectura desde muy temprana edad. Y la foto principal, que es tomada en un hotel aquí en Altagracia. Ernestito el mayor, de 5 hermanos en total. Quien sale en las fotos es Ernesto papá, Celia mamá, Ernestito, Celia, Ana María y Roberto. Falta Juan Martín, que él nace posteriormente a la estadía de ellos en Altagracia, en la ciudad de Córdoba.
Me voy a acercar para que vean el acta de nacimiento. Ernesto Guevara de la Serna nace el 14 de junio de 1928, 1928, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Ahí se puede observar el acta de nacimiento. En ese edificio es donde nace. Y arriba la primer casa que la habita, que es en Caraguatay, en la provincia de Misiones. Aquí sale junto a sus padres. Esa es la primera foto que le toman momentos luego de haber nacido. Vamos a ver cartas que él le escribe a su tía Beatriz mientras estaba aquí en nuestra ciudad. Fíjense cómo firmaba Ernestito, ponía ahí abajo los garabatos simulando su firma. Se puede ver que el título comienza con Altagracia, por lo tanto comprueba que, bueno, estaban aquí en nuestra ciudad. Acá vemos otra carta pidiéndole una cartera para el colegio y abajo dice muchos besos de Tete. Así es como su tía y su abuela le decían cuando él era un niño, Tete. Bueno, acá vemos el boletín de calificaciones. Fíjense que está remarcado, dice Guevara Ernesto, y sus notas eran 7, 4, 6, 4, 4. No era muy sobresaliente en las calificaciones escolares. Y estas escuelas las cursó aquí en Altagracia. El resto son fotografías que lo muestran a él en distintas reuniones y con distintos amigos. Este es Ernesto. Si vamos hacia arriba, esto es en el golf. Le gustaba jugar el golf. Aquí es donde sale Ernesto. Y bueno, mostramos todas las fotografías de los 11 años en Altagracia. Bueno, como es un recorrido cronológico, mostramos las distintas etapas de su vida. Acá mostramos su adolescencia. Estudió en el colegio de Anfunes de la ciudad de Córdoba capital. Acá está Ernesto. Acá está con Chichina Ferreira, su primer novia, quien aparecía en la película que vimos hace un instante. Aquí sale Ernesto con su novia Chichina. Luego, ya viviendo en la ciudad de Buenos Aires, fue estudiante de medicina. Acá vemos el diploma de la Facultad de Ciencias Médicas, que lo gradúa como Ernesto Guevara médico en el año 1953, 1953. Acá sale con sus compañeros de carrera, ahí lo van a ver, perdón, este es Ernesto, frente a un cadáver, seguramente en una clase de anatomía, puede ser. Y lo más importante que tenemos en esta sala es la bici con la cual él hace su primer viaje, esta bici con motor, donde desde Buenos Aires sale en el año 1950 a los 21 años, y van a ver en el mapa de Argentina el recorrido marcado. Él recorre en esta bici más de 4.500 kilómetros. Aquí sale él a bordo de la bici con los hermanos de Alberto Granado. Bueno, seguimos con esta etapa aventurera.
donde mostramos los viajes de él por América. Vemos el mapa de América, donde tenemos marcado para que el visitante pueda conocer los viajes de Ernesto, quien luego fue el chef. Vemos también una réplica de la Poderosa, la moto de Alberto Granado. Es un mismo modelo que el original, porque la moto original no existe. Y acá tenemos un relicario, una urna, donde descansan las cenizas de Alberto Granado. Bueno, acá vemos fotos de su primer viaje, de su segundo viaje. Lo vamos a ver con su primera esposa, con Hilda Gadea, y su primera hija, Hildita Beatriz Guevara Gadea. Vemos fotos de sus viajes. Acá está con Alberto Granado, luego de trabajar en el leprosario de San Pablo. Y acá está con Calica Ferrer. Él es Ernesto y él es Calica, compañero de su segundo viaje. Calica todavía está vivo. El lunes cumplió 93 años. Recortes de diarios que mostraban a estos expertos en leprología viajando por América. Y aquí mostramos las primeras imágenes de Ernesto, quien ya era el chef. Le decían chef por ser argentino y por hablar con este modismo de hola che, ¿cómo andas che? Decía. Lo vamos a ver, me da justo el reflejo, con Fidel Castro. Y ya con el plan de hacer una revolución cubana, obviamente, en Cuba. Bueno, nos venimos a la sala de la revolución. Acá van a ver al Che dentro de la revolución. Él ingresa a la revolución cubana como médico y luego, mediante este decreto, se transforma en el comandante de la columna número 2. Si nos fijamos, la columna número 1 dice comandante Fidel Castro y la columna número 2 dice comandante Ernesto Guevara. Luego del triunfo revolucionario, es declarado ciudadano cubano por nacimiento. Esta es la declaración oficial para poder acceder a los distintos cargos públicos que empieza a tener en las funciones cubanas. Aquí lo vamos a ver en distintos roles, como presidente del Banco Nacional de Cuba, que firmaba los billetes como Che. Ahí van a ver la firma de él. No firmaba como Ernesto Guevara, sino firmaba como el Che. También lo vemos como fue el creador del trabajo voluntario en Cuba para, bueno, establecer un nuevo orden social y económico en la isla, incentivar a la gente a estudiar, a trabajar, a tener un lugar para vivir y un trabajo digno. Acá es cuando estuvo a cargo del Ministerio de Industrias en Cuba.
acá con su segunda esposa, Aleida March, y sus 4 hijos, Camilo, Aleida, Celia y Ernesto. Esos son los 4 hijos del segundo matrimonio. Foto con sus padres, luego del triunfo revolucionario, con su primera hija, Hildita Guevara. Y el resto de las fotos lo muestran el Che en distintas funciones políticas, diplomáticas, desde Cuba con otros representantes mundiales. Vamos a pasar ahora por el baño, está original también. Y luego venimos a la última sala, donde mostramos las 2 últimas luchas revolucionarias del Che. La lucha del Congo, donde ingresa con una caracterización falsa para no ser reconocido. Ahí lo van a ver junto a Fidel Castro. El que está de sombrero y lente es Ernesto Guevara con la caracterización de Ramón Benítez. Aquí está el Che ya en la guerrilla del Congo. 7 meses permanece allí. Y luego él se va a la guerrilla de Bolivia en 1966, donde ingresa con un pasaporte falso y una caracterización completamente distinta. El nombre de Adolfo Mena González. Arriba van a ver la foto de Ernesto, que así es como él ingresa a Bolivia sin ser reconocido. Fíjense, todas las fotos muestran los 7 meses de lucha revolucionaria, hasta que la CIA con el gobierno boliviano mandan la orden de la captura de Ernesto Guevara, y el 9 de octubre de 1967, 1967, es donde termina siendo fusilado al mediodía. En total el Che vivió 39 años. Vemos su diario de viaje. Del último día que escribe. Bueno, ese es todo el interior del museo, de la casa, donde vemos toda la vida y obra del Che, y vemos la originalidad de la casa. Es una casa que es de 1908, que se encuentra totalmente original a cuando ellos vivían. Bien, Ana, muchísimas gracias. Muy interesante. Chicos, hemos visto de manera virtual el Museo de Che y unas explicaciones más o menos en general de quién era Che, qué lo hacía y cómo terminó la vida. Pues si ustedes tienen algunas preguntas, adelante. Si tienes algunas preguntas, adelante. Mientras tanto, tengo una pregunta, Ana. ¿Cómo murió el Che? El Che pensó que lo que se podía hacer en Cuba, porque, a ver, vamos a partir de Cuba para contextualizar un poco mejor cómo llega él. Él en su segundo viaje por América llega a Guatemala. Acá estaban viviendo un proceso revolucionario tratando de evitar la intervención estadounidense. El gobierno lo lideraba Jacobo Arbenz.
Acá es donde el Che empieza a ver estos movimientos revolucionarios pequeños, pero no así, digamos, importantes, y es donde él empieza a ver esta intervención de Estados Unidos en países menos desarrollados. Acá es donde cuando cae Arbenz, es derrocado, él tiene que irse a México, pero ya en Guatemala conoce un grupo de cubanos que le empiezan a contar de quién era Fidel Castro y qué es lo que quería hacer Fidel Castro en Cuba. El 26 de julio de 1953, Fidel Castro había tratado de sacar el gobierno de Fulgencio Batista en Cuba, llegando al cuartel militar más grande de Cuba, que era el de Santiago de Cuba. Esto no sale como él lo esperaba, porque la cantidad de militares doblaba el apoyo de Batista al de ellos. Entonces son todos apresados y le dictan distintas condenas. Fidel Castro era un abogado que tenía el apoyo de estudiantes universitarios, pero era mucho menor el apoyo al de Batista. Además, Batista recibía órdenes directas de Estados Unidos, entonces contaba también con un apoyo militar por parte de este país. Fidel es apresado y se va a México, pero no se rinde, sino que empieza a prepararse, pero de manera más sólida, para poder volver a probar una invasión en Cuba. El Che, que conoce a estos cubanos en Guatemala, se siente sumamente atraído por los planes de Fidel y quiere conocerlo. Se conocen en México en 1956 y el Che se alista para ingresar a esta revolución. Pero él va a ser médico de esta expedición porque él no tiene ningún entrenamiento militar previo, ¿no? Aparte, sonaba raro que un argentino intervenga en una lucha revolucionaria en Cuba. Pero él no se da por vencido y él mismo elige entre el maletín de medicamentos y un fusil, agarrar el fusil y dar su vida por esta lucha cubana. Por eso, Fidel Castro lo nombra comandante y es el primer comandante dentro de toda la revolución cubana nombrado ya en la guerrilla propiamente dicha. Se gana la revolución un 1 de enero de 1959, después de 2 años y medio de lucha. Esta revolución se gana con el apoyo del poblado, de los campesinos cubanos que apoyaban a Fidel Castro. Y el Che pensó que si en Cuba se pudo, también se podía en otros puntos de América. Por eso él se va a Bolivia, ya que Bolivia era el corazón de América Latina, y llegando a Bolivia y logrando la revolución cubana, la revolución de Bolivia, podía... Oh gitu. Satu komplek kami. Satu komplek deh. Anak ¿Hola? ¿Se escucha? Adelante, adelante, Ana, adelante. Bueno, él pensaba que si en Cuba se pudo, en Bolivia también. Pero ¿qué pasaba en Bolivia? Bolivia hacía poco que había tenido una reforma agraria, entonces los campesinos no apoyan a lo que el Che quería realizar. Además, el Partido Comunista de Bolivia no le brinda el apoyo que él, digamos, necesitaba. Y por último, y no menos menor el detalle, el Che era un revolucionario conocido mundialmente, entonces la CIA
que pedía por la captura de él, interviene en esta guerrilla. El ejército del Che cada vez es menor hasta que a él logran hacerle una emboscada y a él lo capturan en combate un 8 de octubre. Y el día siguiente iba a ser interrogado por el presidente de Bolivia, pero esto no pasa porque mandan la orden de fusilarlo. El Che es asesinado el 9 de octubre. Sus restos, su cuerpo, fue expuesto ante la prensa del mundo y luego fue secuestrado, permaneciendo 30 años enterrado sin saber dónde estaba. En el año 97 se descubre una fosa donde se dan con los restos del Che y de otros guerrilleros más. Hoy sus restos descansan en Santa Clara de Cuba, que es el lugar donde triunfa la revolución. Bien, Ana, muchísimas gracias. Muy bien explicada. Bien, chicos, ¿tenéis algunas preguntas? Alejandro tiene pregunta. Bien, Alejandro, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, Ana. Como decía Advent, el Che es muy famoso también aquí en México. Esa foto es la más conocida, la hay en playeras, en las paredes, y es como un icono para las revoluciones, incluso lo utilizaron para el movimiento zapatista que hubo aquí en México. Sin embargo, hay una duda que yo siempre he tenido. Es muy, es muy contrastante ver cómo, a pesar de ser un revolucionario de corazón que se entregaba a las luchas, también era, como comentaste, era padre, era esposo, y hay circulando una carta de él a sus hijos, una carta casi, no póstuma, una carta poco antes de que fuera fusilado, donde él les habla a sus hijos, y muchos dicen que es falsa, otros dicen que que no es falsa, que es verdadera, pero que está editada. ¿Qué me puedes decir de eso? Porque yo la he leído, bueno, lo que se hace público, pero en realidad no sé mucho de eso. Se me hace muy interesante esa faceta casi bipolar de su personalidad. Es la carta que en el último párrafo dice: sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Esta carta la tenemos en el museo, está en uno de los atriles para que los visitantes puedan leerla, y todo ese material es cedido por el Centro de Estudios Che Guevara de La Habana, que está a cargo su esposa y su esposa Aleida y sus hijos, y tienen ellos la carta original. Nosotros tenemos las copias, pero la carta está original y está completa, y es la carta completa que se puede leer, es la carta que circula. Ah, perfecto, es lo que deseaba saber. Sí, es un mensaje muy del alma, como dices, del alma de un revolucionario, no de un guerrillero, como a veces lo manejan, sino de un revolucionario, de alguien que busca Tal el cual. cambio y que busca el cambio para todos, para desde su familia. Muchas gracias. Tal cual. De nada. Gracias, Alejandro. Más preguntas, chicos. Yo me adelanto otra pregunta, Ana. ¿Cuál es la revolución según? ¿Cuál era la revolución según Che? Yo pienso que según Che, la revolución viene de la mano de la igualdad entre los pueblos del mundo, la solidaridad, la amistad, el tener un poco de empatía con el prójimo, no ser avaro, o sea, un regocijo interno, sino esta igualdad entre los pueblos del mundo. Para Che esa era la revolución, esos fueron sus ideales, y bueno, él murió luchando por estos ideales. Aún sabiendo cuál iba a ser su final, él luchó hasta las últimas
hasta las últimas instancias por la posibilidad de un mundo más justo. Wow, interesante. Vale, me paro ahí, quizás a otra pregunta, a los chicos que tienen preguntas, adelante. ¿Quién quiere hacer otras preguntas? Si no, yo tengo otra pregunta, pero prefiero que otras personas hagan la siguiente pregunta. A ver, Pak Nugroho, ¿quieres hacer preguntas? Puedes hacer preguntas en indonesio, me encargo de traducirlo al español. Si no, yo también quiero tener otra pregunta, espero que sea la última de mi parte. ¿Cuál es la posición de la fe o de la religión en su vida revolucionaria de Che? El Che no tuvo ninguna religión. El Che no practicaba el catolicismo, que es, digamos, la religión oficial de nuestro país. De hecho, su madre tenía una postura muy marcada contra la Iglesia Católica. Y él, desde muy temprana edad, pudo ver esta contrariedad. La mamá del Che, estamos hablando de 1930, 1940, era en esa época la sociedad argentina estaba muy marcada por la aristocracia, por las personas con un nivel económico muy alto, en las cuales las mujeres no usaban falda, o sea, no usaban pantalón. Ella era totalmente opuesta, ella usaba pantalón de hombre, fumaba en público, usaba el pelo corto, manejaba el auto. Entonces tenía una postura muy firme, muy feminista para la época. Y así mismo era con la iglesia, no procesaba la religión ni mucho menos. Y él él y su familia, sus hermanos, lo adquirieron desde temprana edad a esto. Muchas gracias, Ana. Bien, chicos, ¿tenéis preguntas? Está Bobby, está Ilham, Irwan Hidayat, Linda, Nugroho, Pak Nugroho, Busri, Ripal, Rinaldi, Wempi. Adelante, chicos, si queréis preguntar a nuestra querida Ana con su museo del Che. Me encanta, la verdad, me encanta cómo has explicado, cómo has enseñado lo que tiene Che, ¿no? En su vida histórica. De hecho, yo creo que es la primera vez que hemos hecho una visita guiada virtual. Es un concepto nunca hemos hecho, siempre hacemos con PowerPoint, ¿no? Por eso te había preguntado si tienes PowerPoint, no tienes foto. Tú me dijiste, no, voy a enseñar directamente el museo. Y ahí, wow. Yo creo que lo que estamos haciendo, con todo el respeto a Che, ¿no? Es un modelo, el encuentro de hoy es un modelo de hacer otro tipo de charla, vamos, charla a distancia. No es fácil para los indonesios venir a Argentina. Yo creo que todos los que estamos acá, algunos están en Venezuela o en América Latina, sí que puedes pensar de visitar a Venezuela, a Argentina. Pero la mayoría que estamos acá, ni soñamos poder ir a Argentina por la distancia, por el precio. Pero gracias a Dios, con el Zoom que tenemos, estamos ya visitando el museo. Estamos. Quizás aquí. Y con Ana, además, ¿no? Aquí podemos preguntar, tiene tiempo de sobra, ¿no? Y a mí al principio, no sé cuándo, el concepto de que aprender la medicina para curar el asma y al final se convierte a revolucionario para curar la sociedad. Yo veo, hay
pasó en un momento dado en su vida, hay un cambio muy importante donde él decidió de curar la sociedad. ¿En qué fue esto? Tal cual. ¿Y cómo fue esto? Estoy seguro que llegó esa la reflexión existencial de Che. ¿Y cuándo fue eso? Yo pienso que esto fue después de recorrer América. Él cuando sale en el viaje con Alberto Granado, piensa en ser médico, en ejercer su profesión, pero desde una mirada. Hay un libro que refleja el diario de viaje del Che, de este viaje, que empieza el libro con un prólogo que se llama Entendámonos, escrito por él, que la última parte dice: esta mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí, los dejo conmigo mismo, los dejo con el que fui. Ese párrafo refleja el impacto que América hace en Ernesto. Este viaje muestra la desigualdad social de la época, muestra las diferencias de clases, muestra la vulnerabilidad de las clases sociales bajas, el estado de abandono con el que muchas personas vivían, la miseria que había en América. Y esto a él lo impacta mucho, por eso yo pienso que este viaje marca un antes y un después. Cuando él regresa del viaje en América, él regresa simplemente por cumplirle la promesa a su madre que le había hecho antes de partir, que era recibirse de médico. En menos de un año él rinde 11 materias y se recibe de médico, para poder salir de nuevo por América, para poder hacer algo, para tener su aporte en este cambio de la sociedad. Circunstancialmente conoce a Fidel Castro y él encuentra esa revolución como un punto para luchar por un cambio. Lo consigue. Él en sus funciones diplomáticas cubanas, en todo momento él lucha por seguir con este cambio. De hecho, él podría haberse quedado en Cuba, ya había ganado la revolución, había una estabilidad política y económica, si se quiere, pero él no considera que sea apropiado. Él se va a buscar igualdad en otros países del mundo. Por eso él se va al Congo y después a Bolivia. Pero este cambio él lo encuentra cuando hace este viaje en motocicleta con Alberto Granado. O sea, era una crítica social buscando una sociedad utopía, ¿no? O sea, sociedad exactamente, exactamente, exactamente. De acá surge el concepto de hombre nuevo. ¿Qué es el hombre nuevo para el Che? Y el hombre nuevo es esta práctica, pero esta práctica con el ejemplo, este creador del trabajo voluntario, porque él estando como ministro de Industrias tranquilamente podría haber determinado este cambio con el trabajo, pero él mismo decía que si él no lo mostraba, la gente no iba a ir a realizar trabajo voluntario. Entonces él establece estas jornadas en donde luego de cumplir su trabajo todo un día en el Ministerio de Industria, él mismo se iba a una fábrica, se iba al campo a trabajar la tierra, se iba a ayudar a la construcción de una escuela. Bueno, todo esto se da con el ejemplo, ¿no? De establecer una nueva sociedad, de que el campesino tuviese su pedazo de tierra para poder trabajarla y un hogar digno, de que los niños fueran a la escuela. A partir de la década del 70, Cuba tiene tasa de analfabetismo cero y eso se consigue con el aporte de este nuevo orden social. Muy interesante, muy interesante. Bien, chicos, ¿tenés algunas preguntas sobre Che? Ok, hay una pregunta aquí en el chat room. Perdón. Hola, ¿dónde está el Museo de Che en Argentina? Es un chico indonesio que vive
Bien. Nosotros estamos en la ciudad de Altagracia. Altagracia está ubicada a 36 kilómetros de Córdoba, capital, en el centro del país, en la calle Avellaneda 501. Bien, gracias, Ana. Más preguntas. Yo creo que un Che tiene una profunda reflexión en su vida y una toma de decisión fuerte. Tiene coraje para tomar esa decisión y seguir su decisión. Por eso en el vídeo que hemos visto, había dicho ¿cómo se llama? El compañero suyo, la verdad. Alberto, ¿no? Dijo Alberto, no, en tu clase no habéis aprendido que la verdad hay que decir la verdad, el sí, ¿no? Usted tiene la enfermedad de tumor, hay que decir tal igual, ya está. No disimular nada esto para placer al cliente, ¿no? Hay que decir la verdad. Pues un tipo que tiene coraje y quiere decir la verdad tal como es. Y poca gente hoy en día que tiene ese tipo de coraje. Mi pregunta es, ¿cómo es viendo la situación de Argentina ahora? ¿Cómo diría Che sobre la situación de Argentina ahora? Sí, es una pregunta muy, muy difícil de responder porque yo pienso, siempre decimos, si el Che viviera, ¿qué cambio hubiese sido en nuestro país? Cuando el Che llega a Bolivia, la idea de él, que de hecho tiene una preparación años anteriores a que él llegue a Bolivia, calcula que él llega en 1966, pero desde 1963, quizás antes, empieza a tener gente en la frontera argentino-boliviana para empezar a hacer una expedición y llegar aquí a nuestro país. Tomando Bolivia, el corazón de América Latina, se podía ir a distintos países. Dentro de ellos estaba aquí Argentina, y Argentina estaba viviendo un proceso militar con un gobierno de facto. El presidente era Onganía, y si llegaba a nuestro país y podría lograr la revolución, quizás las cosas hubiesen sido completamente distintas. Él, a pesar de considerarse ciudadano latinoamericano, ni argentino ni cubano, latinoamericano, un pedazo de su corazón estaba en nuestro país, pero no sabemos qué hubiese pasado. Quizás nuestra historia política hubiese sido otra. Ana, de verdad muy interesante conocerle así, ¿no? Escuchándote. Además, tú tienes conocimiento muy profundo, puedes relatar también palabras suyas, ¿no? Muy interesante, o sea, como tú estás, ver la peli está bien, pero escucharte es otra cosa, porque como si hubieras vivido carnalmente lo que está haciendo Che Guevara, ¿no? Bien, chicos, ¿tenéis más preguntas? Yo tengo más preguntas, pero yo no quiero dominar esta conversación, ¿no? Yo siempre, déjame decir algo, yo siempre digo que la historia del Che nunca se termina de estudiar. Yo va a ser el 9 de julio, 14 años que trabajo acá. Y la verdad es que nunca dejo de estudiar, de aprender, de conocer. Es una historia sumamente atrapante. Conocer al hombre, siempre digo, más allá del revolucionario. Conocer, entender esta mente tan brillante para la época y a la vez tan menospreciada, porque seguramente si hubiese tenido un poco más de apoyo, nuestra historia latinoamericana hubiese sido otra. Tuve la posibilidad de estar en Cuba, de hacer un recorrido histórico, de estar con su esposa, con sus hijos, de trabajar en el Centro Che de La Habana, y eso abre las puertas para entender otra mirada de la misma historia. Y de capacitarnos y de poder tener una conversación como esta para que la gente conozca quién fue realmente Ernesto Guevara. Bien, Ana, muchísimas gracias. Hay una pregunta en chat. La casa, el museo, ¿era la casa de Che?
El museo es una de las casas del Che. Ellos llegan en el año 32, 1932, a vivir a Altagracia, pero ellos alquilan, rentan las viviendas. De los 11 años que transitan en Altagracia, 6 años lo transitan en esta casa. Aquí, Altagracia, fue el lugar del mundo donde el Che vive consecutivamente por más tiempo. Ni en Cuba llega a vivir tantos años como en nuestra ciudad, en ninguna otra parte del mundo. Esta casa era rentada, la alquilaban. Cuando se encuentran los restos del Che en 1997, se empieza a conocer que en Altagracia vivió el Che Guevara. Se empieza a hacer distintas investigaciones hasta que se dan con una de las fuentes verídicas, como son los hermanos del Che, que aún viven, 2 de sus hermanos, en Buenos Aires, y uno de ellos, que ya falleció en el 2019, Roberto Guevara, le escribe una carta a la municipalidad de aquí de Altagracia, diciendo que si pensaba el municipio realizar un museo, que la casa indicada era esta, y la describía la casa tal cual está en la actualidad, con 2 pinos en el frente. La casa se llama Villa Nidia. Cuando el gobierno de la ciudad de Altagracia compra la vivienda en el año 2000, la compra a un propietario particular, pero esta casa estaba en total abandono. Entonces comienza un proceso de restauración desde el 2000 hasta el 2001, y el 14 de julio de ese año abre sus puertas como museo. O sea que este museo el año pasado cumplió 20 años. 20 años, bien, museo de 20 años. Ana, me gustaría preguntarte más allá, ¿no? de la historia, ¿no? ¿Hasta qué punto la vida, la utopía, la revolución de Che se convierte en un espejo de la vida política actual en Argentina? La gente, ¿cuántas veces se menciona las ideas de Che en el momento que hoy en día sabemos la política de Argentina? ¿Hasta qué punto lo que hacía Che Guevara en su vida afectaría a la política actual de Argentina? La verdad, desde mi punto de vista, no, ningún dirigente político profesa lo que promulgaba el Che. Todo lo contrario. Nosotros tenemos una política muy corrupta, en donde se mide mucho el individualismo de cada uno de nuestros dirigentes. Al Che lo usan como promoción los gobiernos de izquierda, donde salen una remera a la cara, en donde en una bandera se autoconvocan y promulgan como el Che. Pero desde mi punto de vista no hay un dirigente que refleje los ideales puros del Che. Está bien, o sea, ya lo que está pasando en Argentina pasa en muchos países, pasa también en Indonesia. Ya tenemos la parte ideal de la vida ciudadanía, ¿no? La vida de cómo llevar la justicia social en el país, pero nunca queremos ver la verdad. O sea, la verdad es difícil. No queremos ver la verdad, pero nunca queremos actuar según la verdad. Eso es lo que pasó en ese diálogo, el último diálogo del video, ¿no? Che dice la verdad tal como es, pero el amigo no quiere porque esto va a dañar al paciente. Eso es lo que estamos pasando ahora. No queremos ver la verdad. Lo sabemos la verdad, pero no queremos decirla. No queremos tomar la virtud, el coraje de actuar según la verdad. Queremos actuar según lo que la gente piensa bien, no según la verdad. Yo creo que es mi conclusión. La conveniencia. Exactamente.
pasa mucho, o sea, pero Che debería ser un espejo para cualquier persona que toma la decisión. Yo quiero ser dirigente de política, tiene que mirar hacia Che, ¿no? O sea, ese es como foco, como luz, como sol de ser dirigente. Cualquier cosa tú miras a Che Guevara, porque Che Guevara, según lo que tú has comentado, me parece una persona completa de todos, ¿no? De todos, aunque algunas partes no estoy muy de acuerdo, pero casi todos bien, o sea, ha dado su vida, ¿no? Esa es una palabra, ha dado su vida para lo que realmente él cree, Y se ha preparado, que muchas veces no pasa. Una formación intelectual absoluta ha tenido. Cada rol que le tocó ejercer se preparó, estudió, investigó. No sé allá, pero aquí lo que pasa es que muchos cargos políticos son puestos basados, no sé, en una relación de amistad o de militancia, pero no se ve la preparación intelectual de la persona que ejerce ese cargo público. Che lo ejercía, pero estudiaba para poder hacerlo. Y bueno, así le fue, ¿no? Ana, me encanta, me gusta, o sea, me gustaría leerlo el libro porque uno tiene que, o sea, tener ¿cómo se llama? La expresión escrita o la frase más conocida de él, ¿no? O sea, leerlo y intentar sí, captarlo, entenderlo sin miedo. Chicos. Yo una vez le pregunté a Camilo, al hijo de él, qué libro él me recomendaba para entenderlo al Che. Y me dijo que los escritos por él, ni más ni menos. Claro. Ningún otro libro. Claro. Él publicó pasajes de guerra revolucionaria, él publicó Guerra de Guerrillas, el diario del Che en Bolivia se publica luego de su asesinato, la familia logra publicarlo a través de sus escritos. Entonces, este diario de motocicleta también. Entonces, para poder entenderlo hay que leerlo, pero leerlo a él como autor de su propia vida, ¿no? Ya, autobiografía. O sea, los hijos están vivos todavía. ¿Lo tienes tu contacto? Su esposa está viva, su esposa Aleida March, Che cumpliría el 14 de junio 94 años, Aleida tiene 88 años, vive en La Habana, sus 4 hijos viven también en La Habana, sus 2 hijos mayores, Aleidita y Camilo, han venido varias veces al museo. Yo cuando estuve trabajando allá en el centro de estudios de ellos, tuve la posibilidad de trabajar con ellos y con su esposa. Yo fui en el año 2016, es una persona completamente dedicada a la vida y obra del padre de sus hijos. Con la edad avanzada que tiene, es la primera persona que llega al centro de estudios y la última que se va todos los días. Y cualquier tipo de decisión que el centro de estudios toma es avalado por su esposa. ¡Wow! Ana, es un gran placer para nosotros poder escucharte. Además, tiene conocimiento muy profundo sobre Che. Y creo que algún día voy a preguntarte otra cosa relacionada con el Che. Quizás entrevistar a su hijo mayor, ¿no? Para la radio. Yo trabajo en la Radio Nacional, Radio República de Indonesia. Pues eso es interesante esa información que me has dado. Pero por el momento te agradezco todas las explicaciones sobre el Museo de Che, sobre el Che. Chicos, ¿tenéis algunas preguntas? Ya casi una hora, falta de 3 minutos, hemos terminado todos una hora, está bien. Si tenéis todavía pregunta, lo dejo. La última pregunta, si tenéis. Adelante. Si no, vamos a escuchar el último mensaje de Ana antes de
tomar la decisión final de cerrar la sala de Zoom. Adelante, Ana. Bueno, más que una invitación, es una reflexión. Estudiemos a Ernesto Guevara, quien luego fue el Che, pero detrás del Che hay un hombre, una persona intelectualmente muy preparada, que todo el tiempo se capacitó para ser quien fue. Más allá de cualquier ideología política que cada uno pueda llegar a tener, estudiemos al hombre, ¿sí? Y miremos que el Che fue una persona que luchó y murió por sus ideales, sacrificando su bienestar, sacrificando su vida cómoda, sacrificando su familia, ver crecer a sus hijos, compartir con su esposa. Hoy, en la actualidad, no hay muchas personas que den su vida por esta lucha de un mundo más justo. Quizás, no sé si en algún momento lo habrá, pero hoy no lo tenemos. Entonces, es una figura muy fuerte y muy intensa para estudiar, pero lo estudiamos objetivamente, sin ningún tipo de inclinación política, sino estudiar quién fue el Che para entender un poco más la situación de nuestra América, porque tiene mucho que ver con eso. Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias. Desde Indonesia te mandamos muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Algún día podemos Cuando quieran. También con lo que tenemos aquí, otro tipo de Che también. En cada país tiene Che, ¿no? Aquí también. Tal cual. Algún día podemos compartir. Bien, chicos, para terminar todo, Bueno. Vamos a hacer una foto. Por favor, abrid vuestra cámara, por favor. Así podemos tomar fotos. Bien. Hoy hemos escuchado cosas muy interesantes, realmente interesantes. Yo nunca he conocido Che, solamente veo la foto, esa imagen, ¿no? Y luego otras cositas nomás. Pero hoy, otra cosa en la vida. Ana, nosotros somos de Casa Nuestra. Es el nombre de nuestra comunidad. En la Casa Nuestra nosotros compartimos la riqueza que tenemos, tanto la riqueza indonesia, cultural, política, económica, social y otra cosa, y también la riqueza de América Latina, esta vez con Che Guevara. O sea, es un lugar, es una casa de compartir. Chicos, la cámara, por favor, para tomar la foto. Teman-teman, kameranya dibuka supaya kita ambil foto. Ya, kameranya. Kalau yang belum bisa buka kamera, mungkin ada yang lain. Oke, saya akan hitung sampai 3, voy a contar 1 hasta 3 y luego sacamos la foto. 1, 2, 3. Ok. Ana, de nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.